Y se encuentra ya con nosotros Santiago Yepes, presidente de la Cámara Nacional de Minería, para hablar sobre la realización de la consulta popular en torno al proyecto minero Quimsacocha. Gracias, Santiago, por estar con nosotros aquí en Telediario. Fabricio, buenas noches. Un saludo para ti, pero sobre todo un saludo a todos quienes nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, ¿cuál es la posición de la Cámara Nacional de Minería frente a esta decisión de llevar a cabo esta consulta popular en estas tres parroquias del Cantón Girón de la provincia de Azuay, el próximo 24 de marzo? Fabricio, tengo que decirte que hemos recibido con mucha preocupación y hemos manifestado esta preocupación ya desde hace mucho tiempo, en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral, de una manera ilegítima, en una violación de procedimiento evidente, pretende de alguna manera querer notar que intereses particulares deben estar sobre intereses nacionales. Primero, hay un principio fundamental. Este es un tema de interés de todos los ecuatorianos. La generación de regalías, la generación de empleo, la generación finalmente de impuestos es un tema que nos compete a todos, pero sobre todo le compete al gobierno central. En temas de competencia del gobierno central, no es posible realizar consultas populares en temas independientes, en parroquias independientes. Ahora, respecto al procedimiento, sí tengo que decir que nos ha llamado mucho la atención y ahí decirles a todos ustedes que el sector minero está aquí para trabajar. El sector minero industrial está aquí para generar empleo, para invertir, pero evidentemente requerimos nosotros que exista seguridad jurídica. ¿Y no hay seguridad jurídica acaso? Evidentemente que no, porque lamentablemente estos intereses, lamentablemente equivocados, de alguna manera pretenden distraer la atención y, en violación de procedimiento, como digo yo, aprobar una consulta popular. Voy al caso específico. La pregunta que se va a plantear dentro de la consulta popular que se va a realizar es una de las 14 preguntas que se han presentado y que están pendientes de resolución por la Corte Constitucional. ¿No? La Corte Constitucional, cuando existe una petición del Consejo Nacional Electoral, debe hacer lo que se llama el control previo constitucional. ¿Qué es esto? La emisión de un criterio de si la pregunta efectivamente es o no es constitucional. Claro. En este caso, efectivamente, lo que hace la Corte Constitucional es, de alguna forma, combinar o acumular dos preguntas sobre el mismo tema, una a favor del sector minero, una contraria al sector minero, y las acumula en un mismo proceso. De hecho, esta certificación que tengo yo en mi mano, que la dejo evidentemente aquí, que es una certificación de la Corte Constitucional de fecha de 10 de enero del 2018, en la que efectivamente procedo a leer lo que dice en la parte correspondiente. Informo además que el caso número 00112CP, este es el que está a favor del sector minero, se acumuló al caso 00815CP, que se encuentra en trámite. Los mismos que serán puestos en conocimiento de los jueces del organismo una vez que sean designados y posesionados los órganos competentes para su resolución definitiva. La Corte se fue nombrada el día de ayer, posesionada el día de ayer. A ver, para tener un poco más de claridad y la ciudadanía nos puede entender, la Corte Constitucional tiene que aprobar una pregunta para someterla a la eventual consulta popular. Tiene que determinar la constitucionalidad de esa pregunta. Y esa pregunta finalmente no ha podido ser evaluada, considerada, estudiada, de acuerdo al punto de vista de la Cámara de Minería, porque recién el día de ayer se posesionó la nueva Corte Constitucional. Según lo que usted nos ha dicho, debemos entender entonces que la pregunta que ya se va a impulsar en la consulta popular del próximo 24 de marzo no cuenta con el aval de la Corte Constitucional. Es correcto. ¿Sería inconstitucional entonces? Es correcto, Fabricio. Hay una flagrante violación de procedimiento, tal cual indica el certificado que yo he mostrado en la noche de hoy. Se acumularon dos preguntas. Adicionalmente a esas dos preguntas existen 14 preguntas más que están pendientes de resolución de parte de la Corte Constitucional. ¿Y cómo se lleva a cabo entonces una consulta popular sin la autorización, aprobación o validación de la pregunta por parte del organismo constitucional? Efectivamente, esa es la preocupación del sector. Es por eso que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, presentó una acción de medidas cautelares para impedir que efectivamente se viole un procedimiento y finalmente se dé paso a un tema sumamente grave. Podemos, por lo tanto, colegir, si es que esto se llega a concretar,
que cualquier persona en cualquier momento podría recoger firmas y evidentemente llevar a cabo consultas populares de temas de interés nacional, por ejemplo la paralización de una hidroeléctrica, temas de construcción de puertos, cuando efectivamente existan las necesarias firmas. Básicamente lo que nosotros queremos es que se siga el procedimiento adecuado. La pregunta básicamente es, ¿por qué existiendo 14 preguntas adicionales que se encuentran para resolución previa en la Corte Constitucional, específicamente se ha escogido esta, que está, como indica la propia certificación de la Corte Constitucional, acumulada a una pregunta diferente? Evidentemente existe también un antecedente importante. El Consejo de Participación Ciudadana determinó, cuando cesó a la Corte Constitucional anterior, que existía un procedimiento que estaba detenido y por lo tanto había una moratoria, que eso hacía que las resoluciones queden suspensas, los términos y plazos queden suspensas, pero lamentablemente la Corte, en este caso el Consejo Nacional Electoral, de una manera evidentemente ilegal, ha procedido a aprobar una consulta popular de un tema de interés nacional en una provincia, y vale la pena indicar un tema. No es solamente el Cantón Girón el que se encuentra dentro del área de influencia de este proyecto, del proyecto Loma Larga. Existen 3 comunidades: Victoria del Portete, Chumblín y San Gerardo. De hecho, las comunidades que no han sido incluidas dentro de esta petición de consulta popular, conjuntamente con el Estado, la Procuraduría General del Estado el día de ayer, el Ministerio, han indicado y se han quejado de que por qué no han sido invitadas a también participar de la decisión de esta consulta popular. Por lo tanto, simplemente, como ratifico, el sector minero está aquí para invertir, está aquí para trabajar, para generar empleo, y lo que requerimos es seguridad jurídica. ¿Cómo quedan finalmente los postulados del gobierno nacional afuera, invitando a las empresas extranjeras a invertir cuando finalmente los proyectos, como es el caso del proyecto Loma Larga, un proyecto que tiene su título desde hace aproximadamente 19 años, que pretenden que invirtamos finalmente 19 a 20 años, y cuando los proyectos finalmente van a salir, se interpongan intereses mezquinos que finalmente impiden que el desarrollo nacional se vaya generando de una manera adecuada? Bueno, finalmente, como se están desarrollando las cosas, la organización de esa consulta popular sigue en marcha, y todo apunta a que el 24 de marzo, en esas 3 parroquias del Cantón Girón, en la provincia de Azuay, se va a llevar esa consulta popular sobre el tema Quinzacocha. ¿Cuál es la salida en ese punto? Fabricio, nosotros esperaríamos que con total transparencia simplemente se cumpla la ley. No estamos pidiendo que la gente diga sí me gusta la minería, no me gusta la minería. Simplemente que se cumpla la normativa, que es clara. En este caso, la jueza de la niñez y adolescencia, que ha recibido por sorteo esta causa, debe ser razonable y finalmente remitir este proceso a la Corte Constitucional, Corte que evidentemente tiene una gran tarea. Hemos oído que tienen más de 14,000 causas represadas, para que evidentemente se manifieste respecto a lo mismo que dice la propia certificación, que estas causas están acumuladas y están finalmente destinadas y puestas al organismo una vez que éste sea finalmente incorporado, como fue el día de ayer. Muy bien, agradecemos a Santiago Yepes, presidente de la Cámara Nacional de Minería, que ha ofrecido su punto de vista y la posición también de la Cámara de Minería con respecto a la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo en 3 parroquias del Cantón Girón de la provincia de Azuay, para decidir sobre el futuro de la actividad minera en ese punto del país. Una vez más, gracias a Santiago Yepes por su presencia, y vamos a revisar ahora, vamos a una breve pausa, y al volver